buenas noches, apreciados hermanos. Gusto en poder saludarles en esta tercera noche de estas interesantes temáticas que hemos estado compartiendo. Y hoy no es la excepción. Vamos a estar nuevamente aquí reunidos. Así que pueden compartir ustedes su fotografía reunidos en sus hogares, o también puede ser cierto en la iglesia, en el lugar donde estén, para poder tener cierto un recuerdo de estas jornadas también especiales, ¿no? Saludamos a todas las iglesias del distrito, a cada una de las que está participando, y vamos a comenzar con una oración. Así que para todos los que están allí conectados, les quiero invitar a inclinar el rostro para hablar con Dios en oración. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tus bendiciones y cuidados, por la oportunidad que tú nos regalas, Señor, de estar aquí reunidos para estudiar tu palabra. Rogamos que tú nos acompañes y dirijas con tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis apreciados, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. El tiempo del fin tiene diferentes características, diferentes matices, y hoy el doctor Oscar Plenk nos acompañará en la temática y en la exposición de la palabra de Dios. Adelante, pastor, que el Señor le bendiga, que Dios lo pueda guiar en estos momentos. Saludos a nuestros hermanos de tantos países, de tantos lugares, que están siguiendo con un interés increíble realmente esta programación, y nos sentimos felices por ello. La pregunta sería, ¿qué instrucciones sobre las leyes dominicales hemos recibido por parte de Ellen G. de White? Una pregunta importante, sin duda. Quiero decir que la mensajera del Señor se refirió muchas veces a un tiempo cuando la observancia del domingo sería impuesta por ley. Y quiero decir que hay capítulos enteros de la pluma de Ellen G. de White dedicados a esta temática. Quisiera mencionar algunos de esos capítulos. Por ejemplo, en el libro Joyas de los Testimonios, tercer tomo, páginas 395 al 400, hay un capítulo titulado Frente a la ley dominical. A la vez está tomado de los testimonios para la iglesia, testimonios para la iglesia, capítulo 9. En Mensajes Selectos, el tomo 3, 437 a 459, hay un capítulo también muy llamativo, titulado Lecciones de la experiencia de hacer frente a la crisis de la ley dominical a fines del siglo pasado. Se refiere naturalmente al siglo XIX. Y tengo conmigo el capítulo 37 de El conflicto de los siglos, titulado El conflicto inminente. Capítulo en el cual, en el conflicto de los siglos, o el gran conflicto, se dedica a desarrollar justamente esta temática por parte de su autora, Ellen G. de White. Hay un capítulo titulado Las leyes dominicales en una compilación muy conocida llamada Eventos de los últimos días, 126 a 146. Notamos, son 20 páginas consagradas a esta temática que nos ocupa en esta noche. De manera que la propuesta podría ser simplemente la siguiente: tratar de hacer una síntesis de estos capítulos como una excelente muestra de lo mucho que la señora White ha escrito sobre las leyes dominicales. Tal vez antes de eso todavía, yo sé que la casa editora suele mostrar algunos libros y promocionarlos en relación a las temáticas que se vienen desarrollando, pero yo quisiera recordar a los hermanos y animarlos, por supuesto, a tener estos materiales, que hay una compilación de escritos de Ellen G. White titulada justamente Cómo actuar ante las leyes dominicales. Voy a mostrar aquí, pero sería muy, muy lindo que los hermanos pudieran acceder a este material, porque es justamente sobre la temática que nos está convocando en esta ocasión. Como de alguna manera en el título quisimos reflejar también la relación que hay entre la imposición legal sobre la observancia del domingo y la necesidad de salir de las ciudades, hay un material que de todo corazón quisiera también recomendar. Voy a mostrar primero. Se llama De la ciudad a la vida rural, con el subtítulo Una guía para quienes están haciendo el cambio. Un material
que tiene como autores a Arthur White, nieto de Elena de White, y al hermano Sutherland. Bueno, este pequeño libro contiene una antigua compilación de declaraciones titulada De la ciudad al campo. Pero además hay algunos acuerdos y algunos documentos que la Iglesia ha votado y que presenta a los hermanos como una recomendación para que aquellos que están haciendo planes incluso desde mucho antes de la promulgación de las leyes dominicales, están haciendo planes de poder de pronto alejarse de las grandes ciudades para poder llevar a sus familias y educar a sus hijos en un ambiente más sano, en más contacto con la naturaleza y preservándose de los muchos males que naturalmente existen y cada vez más en las grandes ciudades. No obstante, quisiera también recomendar un libro más, que es una compilación de Elena G. de White, que se titula Un ministerio para las ciudades. Esperanza para los centros urbanos, un libro que muchos hermanos conocen. Pero ¿por qué estoy mencionando esto? Porque si bien se puede hablar de que en algún momento, tarde o temprano, los hermanos tendrán que salir, los fieles hijos de Dios, de las grandes ciudades, aún de las pequeñas ciudades, eso no significa que no haya un ministerio y la necesidad de llevar la esperanza adventista a las ciudades, que es donde la mayor parte de la gente naturalmente vive, necesitada de escuchar justamente este mensaje. Bueno, hechas estas recomendaciones, quisiera, en primer lugar, ver la base bíblica y la manera como Elena de White entiende las profecías bíblicas. Porque aunque estamos hablando, digamos, en representación del Centro de Investigación White, no tenemos que olvidar que el tema que nos ocupa es necesariamente bíblico. Es decir, es la Biblia la que nos va a hablar, tal como lo entendemos, acerca de estos temas. Y Elena de White refiere vez tras vez a esos pasajes importantes de la Biblia acerca de esta temática. La señora White entendía que el conflicto relativo al sábado y al domingo está predicho en las Escrituras. Ella menciona, por ejemplo, tal como se le reveló, que la observancia del primer día de la semana es parte, entre comillas, del vino de Babilonia, utilizando el simbolismo del libro de Apocalipsis. Me refiero a Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, donde leemos: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ella entiende que la imposición de un falso día de reposo equivale a lo que Apocalipsis llama fornicación espiritual. Y es parte, como decíamos, del vino de Babilonia. Por otra parte, Elena de White va a entender que el sábado está prefigurado por ese sello del Dios vivo, que según Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 3, es colocado en las frentes de los siervos de nuestro Dios. Y que el Señor detiene esos vientos de la crisis final precisamente para que los siervos de Dios puedan recibir este sello que Elena de White lo relaciona con la observancia del verdadero día de reposo, el día sábado. Un capítulo muy importante en los escritos de Elena de White es naturalmente Apocalipsis capítulo 13, donde ella extrae de este capítulo dos grandes figuras simbolizadas por dos bestias. La primera de ellas representando la unión de la iglesia caída con el estado intolerante. Las dos bestias aparecen claramente, imponiendo finalmente una falsa adoración. De eso habla Apocalipsis capítulo 13, según explica Elena de White en sus escritos. Por otra parte, una segunda bestia hace, según se entiende de Apocalipsis 13, que la gente adore a la primera bestia. Estoy citando capítulo 13, versículo 12 del libro de Apocalipsis. Y es interesante el comentario de Elena de White cuando ella dice: esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo. Y acá tenemos
precisamente el tema de hoy, las leyes dominicales. La autora sabe que los Estados Unidos, es decir, la segunda bestia de Apocalipsis 13, promulgarán una ley dominical y que este protestantismo dará la mano y el apoyo a la primera bestia simbolizada en Apocalipsis capítulo 13. Todo eso lo explica Elena de White en sus capítulos una y otra vez y por supuesto también en el libro El Gran Conflicto, donde leemos que los legisladores de los Estados Unidos en algún momento votarán una ley que imponga la observancia del domingo como un día obligatorio entonces de descanso. Bien, se cumplirá en ese momento otro de los símbolos de Apocalipsis 13 que habla acerca de una imagen de la bestia. ¿Cómo lo explica Elena de White? Ella dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen. Y ahí se refiere a esa imagen de la que habla Apocalipsis capítulo 13. Y bueno, y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. O sea, la imposición estará acompañada por intolerancia. De textos como Apocalipsis capítulo 16 ahora, versículos 13 al 15, la señora White interpreta que habrá un acercamiento de tres partes de la espiritualidad, por decirlo de alguna manera, y entonces a esa unión de tres facciones espirituales, religiosas, la denomina una triple alianza que se formará muy cerca del tiempo del fin. Y lo cierto es que como resultado de esta unión se rechazarán finalmente los principios del republicanismo que había caracterizado hasta entonces a América del Norte, para anular entonces la ley de Dios. Habrá una apostasía nacional, dice la señora White. Y a la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. A veces cuesta creer algunas de estas cosas, pero eso es lo que está revelado. Bien, una cosa importante de aclarar, tal como Elena de White entiende estos temas, es que la legislación dominical no será una cuestión regional o local o nacional, sino que se convertirá en un tema universal. Será promulgado esto en todo el mundo, dice Elena G. de White. Menciona textualmente, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Y entonces, una vez más, cito textualmente, la decisión debe ser universal. Estamos hablando de ese momento crítico y final del cumplimiento de las profecías de la Biblia. Por supuesto, habrá en ese momento un rechazo general hacia quienes se nieguen a observar el domingo como día de reposo. Pero algo muy importante es recordar también que el pueblo de Dios quedará sin garantías, quedará sin protección del Estado, y ese será el momento definitivo en que de alguna manera el pueblo de Dios deberá salir de las ciudades y también de los pueblos hacia lugares solitarios para buscar entonces un refugio, una protección, a lo menos por ese tiempo que resta. Bien, otra cosa importante, además de concentrarnos en la idea de la imposición del primer día de la semana como un día de reposo obligatorio, es también tener en cuenta que la idea del reposo sabático está muy bien enfatizada por la señora White al citar textos de la Escritura que son importantísimos. Para todo adventista debieran ser textos absolutamente conocidos, familiares. Naturalmente ella va a citar Éxodo capítulo 20, versículos 9 y 10, al citar el cuarto mandamiento.
Pero otros textos, por ejemplo, Éxodo capítulo 31, versículo 13, donde habla de guardar el día de reposo como una señal, de lo cual se venía hablando en las palabras del pastor Marcos ayer. Un texto que también ella va a citar es Ezequiel capítulo 20, versículos 10 hasta el 20, pasaje que sería muy interesante que volvamos a repasar, porque ahí presenta, como bien sabemos, que el verdadero día de reposo es una señal entre Dios y su pueblo, para que supiesen, dice Ezequiel, que yo soy Jehová que los santifico, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Todos textos que Elena de White va a citar con mucha insistencia en sus escritos. Pero hay otra cosa muy bonita de su manera de citar la Biblia, y es que ella presenta textos oportunos para esos momentos que ciertamente serán difíciles para el pueblo de Dios. Ella cita, por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículo 16, que dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Y el consejo de Cristo, sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Va a citar también Elena de White el versículo 22 del mismo capítulo 10 de Mateo, donde dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No son palabras agradables, pero son palabras de Jesús. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Frente a la intolerancia, la oposición, la incomprensión, el desprecio, el pueblo de Dios habrá de perseverar y perseverando llegarán al momento de la liberación, de la salvación final. Un texto que me llamó la atención desde hace tantos años leyendo los escritos de Elena de White, las veces que ella repite un versículo del apóstol Pablo, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12, donde se dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. De manera que está establecido en la palabra de Dios que estas cosas habrían de ocurrir de esta manera. Bien, un detalle que quería destacar en este momento antes de avanzar un poco más es que Elena de White nos advierte de que hay propósitos ocultos detrás de los aparentes argumentos que se ofrecen en favor de las legislaciones dominicales. Voy a citar de un artículo de la Review and Herald publicado en Eventos de los Últimos Días que dice así, el movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Para decir, una cosa son los argumentos que se ofrecen, la manera como se trata de envolver a las personas en estas iniciativas, y otra es la situación que ocurre, dice, en la oscuridad, en forma más anónima, en forma más oculta. Y quiero decir que ella no ignora, por ejemplo, que se habrán de ofrecer argumentos ecológicos y razones morales para justificar, porque argumenta que habrá calamidades naturales, pero también corrupción moral entre las personas como el resultado de haber olvidado la observancia del domingo. De manera que hay asuntos ecológicos, naturales, argumentos morales que intentan justificar la imposición de una ley dominical. Bien, una pregunta muy simple, pero básica para cada uno de nosotros. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios frente a las leyes dominicales? Es interesante porque hay orientaciones muy abundantes sobre esto y muy específicas. Y voy a mencionar solamente en esta ocasión 7 puntos muy rápidos. Voy a tratar de comentarlos brevemente. Lo primero que debe hacer el pueblo de Dios, según Elena de White nos enseña, es precisamente buscar a Dios. Por supuesto que este es un desafío
de todos los tiempos. Pero cuando vemos que se acercan estos momentos, es un tiempo de realizar una búsqueda especial de Dios. Dice Elena de White, debiéramos buscar a Dios en manera especial para que su pueblo reciba ahora gracia y poder, porque necesitará estas cosas. Así que eso es lo primero. Busquemos a Dios. Lo segundo, pedir tiempo para completar la predicación en todo el mundo. Es claro que cuando los tiempos finalmente lleguen, las posibilidades de poder predicar el evangelio con libertad se van a restringir. Dice, esto señala el trabajo que ahora debemos hacer. A saber, dice Elena de White, clamar a Dios para que los ángeles detengan los vientos hasta que sean enviados misioneros a todas partes del mundo. Debiéramos estar a Dios pidiendo ese tiempo para que los misioneros vayan a todas partes y compartan el evangelio. En tercer lugar, y esto es muy importante, Elena de White dice que tenemos que hacer todo lo que se puede para prevenir la intolerancia religiosa. Y acá nosotros tenemos que destacar el papel tan importante que hermanos y hasta abogados cristianos, pastores, líderes, la tarea, repito, que ellos realizan en favor de la libertad religiosa. Esta es un área que necesitamos apoyar, necesitamos intensificar, porque Elena de White dice, tenemos que hacer lo posible para prevenir la intolerancia. Menciona textualmente, es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestro poder para prevenir el peligro que nos amenaza. Señala, debieran trabajar más fervientemente para dilatar, tanto como sea posible, la calamidad que los amenaza. Otra frasecita dice, no permanezcan ahora en silencio, como si hubiéramos de conformarnos con la situación. No, no es un momento para estar callados, es un momento para hacer algo en favor de la libertad religiosa. Dice, no estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos y sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. De manera que animamos naturalmente no solo a los que ya trabajan en esta temática, sino a un compromiso de toda la Iglesia en favor de la libertad religiosa. En cuarto lugar, la hermana White dice que nosotros, como observadores del sábado, tenemos que oponernos a las leyes dominicales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, y sé que son temas difíciles, un poco delicados, no debemos votar a políticos que restrinjan la libertad de conciencia. Y esto es algo que podemos advertir en los desarrollos de los acontecimientos de cada país, de cada lugar. Si ya sabemos que hay personas que ocupan tareas o están ocupadas en actividad política y que tienen la tendencia a restringir las libertades humanas y las libertades de conciencia, pues el pueblo de Dios habrá de ser inteligente en ese sentido. Dice, deberíamos estar haciendo ahora lo mejor que podamos para derrotar esta ley dominical. O sea, el pueblo de Dios habrá de ser activo en este sentido, oponerse, reclamar la libertad, en fin, tratar de hacer algo. Ahora, un consejo que ella va a dar en quinto lugar, no tenemos que mostrar enojo, tampoco precipitación y menos todavía desafío. No estamos llamados a desafiar, no estamos llamados a mostrarnos iracundos, precipitados. No, no es eso. Todo lo contrario, aparece claramente en los escritos de Elena de White. Otra cosa que debemos hacer finalmente cuando el momento llegue, en sexto lugar, es dejar de trabajar los domingos. Dice Elena de White, abstenerse de trabajar en domingo no es recibir la marca de la bestia. Una cosa no equivale a la otra. Tampoco necesitamos estar ociosos. El consejo que se nos da es dedicar ese tiempo a la obra misionera. ¿Sí? Aprovechar, no para trabajar en tareas seculares, pero para compartir la fe en la mayor medida de nuestras posibilidades. Y por último, en este sentido,
saber que de todas maneras, aunque hagamos todo lo que hemos mencionado hasta aquí, las legislaciones dominicales se impondrán, llegarán. Dice, tarde o temprano, las leyes dominicales serán promulgadas. Y eso lo sabemos bien por las revelaciones que Dios ha dado a su mensajera. Algunos consejos adicionales, y yo con esto voy a ir un poco hacia el final. Hay un capítulo muy interesante que he citado, titulado Frente a la ley dominical de Joya de los Testimonios, donde se presenta un testimonio personal escrito por Elena G. de White en 1902, diciendo sobre lo que deberá hacer en caso de que las leyes dominicales sean sancionadas. Es decir, ¿qué ha de hacer el pueblo de Dios en ese momento? Voy a mencionar algunas ideas presentadas en forma sintética nada más. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día deberán dar prueba de sabiduría, abstenerse de hacer trabajos comunes en domingo y dedicar ese día al trabajo misionero. O sea, no podría ser más claro lo que Elena de White recomienda para el momento de la promulgación de estas leyes. En segundo lugar, el domingo, complementando esto que decíamos, puede dedicarse a diversas actividades. Si eso fuere posible, habla de reuniones al aire libre, reuniones en casas particulares, el trabajo casa misionero, casa por casa. Aquellos que escriben pueden dedicarse a redactar artículos, en fin, realizar alguna tarea que no sea trabajar en tareas comunes desafiando las legislaciones que estarán vigentes en ese momento. Dice en el caso de los maestros de las escuelas que pueden con los alumnos, los maestros, dedicarse también al trabajo misionero en ese día y celebrar, si fuera posible, reuniones con aquellos que no conocen la verdad de Dios para ese tiempo. Menciona también que debemos proclamar la verdad con respecto al sábado. Es decir, no basta con solo no hacer trabajos, no desafiar o hacer obra misionera. Tenemos que aprovechar ese tiempo para hablar del verdadero día de reposo, seguir hablando acerca de este tema. Un consejo que me parece muy oportuno, no solo para aquel tiempo, sino también para ahora. Elena de White dice, el Señor, no ha encargado a su pueblo que injurie a los que traspasan su ley. Y un consejo muy práctico, nunca debe atacarse a las demás iglesias. No hemos sido llamados a eso. Y hay un consejo muy práctico en este sentido. ¿Qué más? Enseñemos a nuestro pueblo. Hay una tarea educativa acá. A conformar su conducta en todas las cosas a las leyes de su estado, siempre que puedan hacerlo, sin oponerse a la ley de Dios. Vale decir, los adventistas debieran ser fieles en todo lo posible, con las leyes de cada lugar, de cada país, siempre y cuando eso no vaya contra la conciencia y contra la ley de Dios. Queridos hermanos, voy a mencionar ahora un aspecto con el cual deseo terminar para dar espacio a las preguntas. ¿Qué lecciones ya los adventistas han sacado con aquellas legislaciones dominicales que ocurrieron en los Estados Unidos en el siglo XIX? Pues, como decíamos, hay un capítulo en Mensajes Selectos, el tomo 3, titulado Lecciones de la experiencia de hacer frente a la crisis de la ley dominical a fines del siglo pasado. En este caso, siglo XIX se refería. O sea, ¿qué cosas ya se habían aprendido en aquel tiempo? ¿Qué cosas Elena de White nos ayudó a aprender para cuando esas cosas ocurren? De manera que eso que ya ocurrió es una lección para lo que va a ocurrir, pero ahora con ese talante mundial, como sabemos que será en el tiempo final. Bien, voy a señalar nada más 8 cosas muy rápidas. Primero, la necesidad de prepararse.
¿Qué es lo que hemos aprendido? Que tenemos que prepararnos. El pueblo de Dios necesita una preparación que hoy por hoy probablemente no tenga, pero existe la necesidad de prepararse. Dice, la prueba, y esto es una promesa tan bonita, no excederá la fuerza que se nos dará para llevarla. ¿Habrá pruebas? Por supuesto, pero tenemos que prepararnos, porque entonces el Señor nos dará la capacidad y la fuerza para poder enfrentar, y esa fuerza será mayor. Bien, ¿qué otro aspecto? Algo también importante y práctico. Nos enseña y hemos aprendido a no anticiparnos a las dificultades de la crisis futura. Es decir, no adelantemos el tiempo de angustia. Adelantar las cosas no significa que ocurrirá el final antes, sino simplemente lo hará más largo. De modo que no tenemos que anticiparnos a la crisis que vendrá. La crisis vendrá, no hace falta que nos apuremos. En el siguiente aspecto, no tenemos que asumir una actitud provocativa, porque Dios tiene hijos sinceros en todas las iglesias. Elena de White lo dice claramente. No es el momento de ser provocativos, como decíamos hoy también. No es un tiempo, dice, no tenemos que sentirnos obligados a irritar a nuestros vecinos. Por ejemplo, trabajando abierta y públicamente en domingo cuando la legislación ya ha sido promulgada, por ejemplo. Bien, dice además, entre lo que hemos aprendido, a no descartar la posibilidad de pagar multas si ese pago puede liberar a nuestros hermanos de los opresores. O sea, si hay que pagar, dice Elena White, páguese antes de ser presionados y obligados a trabajar en sábado, por ejemplo. Si una multa puede liberarnos, eso debe pagarse. Otra cosa que se aprendió. En quinto lugar, a captar la importancia y la gloria del sábado. Algo que se nos ha dejado tan evidente en toda esa experiencia, es que además de que vamos a rechazar y a oponernos y a desobedecer cualquier ley que imponga un falso día de reposo, es que tenemos que en este momento y desde ahora apropiarnos de la bendición y disfrutar de la experiencia gloriosa de la observancia del sábado. Dice Elena de White, vi que apenas hemos captado y comprendido un poco de la importancia del sábado en comparación de lo que debemos captar y comprender acerca de su importancia y su gloria. Probablemente no haya cosa mejor que hemos aprendido, y es que tenemos ahora en libertad, en paz, aprender a disfrutar, a captar la importancia y a saber que el sábado tiene una connotación maravillosa, gloriosa para cada uno de los hijos de Dios. ¿Qué hemos aprendido? Que debemos mantener la confianza en el cuidado de Dios. No estamos prometiendo tiempos sencillos, tiempos fáciles, pero la confianza debe prevalecer. Qué hermosa la declaración que voy a leer a continuación. Dice, la situación extrema de sus hijos será la oportunidad de Dios. Siempre Elena de White lo dijo. Cuando el hombre llega a una situación límite, a una situación extrema, esa es precisamente la oportunidad de Dios. Y Él va a actuar. Sobre los momentos difíciles que se vivirán, tenemos que ser honestos. Ya hemos aprendido eso. Elena de White dice que muchos serán encarcelados, que muchos para salvar sus vidas huirán, tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas. Y se nos dice que habrá mártires por causa de Cristo, por permanecer fieles a la verdad. Y eso ocurrirá mientras dure el tiempo de gracia. Pero otra cosa que nos dice también es que una vez cerrado el tiempo de gracia, ya no habrá más mártires luego de ese tiempo. Ya no tendrá sentido que los hijos de Dios den sus vidas como testimonio, porque el tiempo de oportunidad habrá terminado. Y hemos aprendido finalmente que las fuerzas del mal
harán un enorme despliegue. Habrá todo tipo de manifestaciones. A veces me preocupa mucho que ante engaños muy simples, diría hasta muy tontos, hay gente engañada, hermanos que se confunden tan rápidamente. Pues tenemos que acostumbrarnos a que en el tiempo del fin habrá todo tipo de despliegues de los engaños satánicos, con tal de entrampar, si fuera posible, a los hijos de Dios. Elena White dice, habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo, y afirmarán que se debe obedecer a las leyes del país como se obedece a la ley de Dios. O sea, habrá manifestaciones espirituales poderosas y tenemos que saber que así ocurrirá. Y por supuesto, estar preparados, porque estas lecciones debemos aprenderlas para el tiempo que resta. El párrafo final. Yo diría con solemnidad, con claridad, pero también con plena seguridad en el Señor. Recordemos que Elena G. de White nos anima a todos los que somos observadores del sábado a ser sabios. Por otra parte, a ser fieles en medio de un tiempo que se presentará como un tiempo de intolerancia. Por otra parte, predicha en las profecías bíblicas, como bien sabemos. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, para que frente a este tema tan complejo, tan singular, pero tan cierto, podamos tener la actitud adecuada, fruto de seguir en nuestra vida, en nuestra experiencia, los consejos de la palabra de Dios y la luz que tan generosamente ha sido derramada sobre nosotros a través de la pluma de Elena G. de White. Qué interesante temática. Hemos podido aprender lo que las palabras revelan acerca de este tiempo profético. Nos queda a nosotros el desafío de poder aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cristiana, en nuestra vida devocional, en nuestra vida misional. Así que a ti, hermano, que estás aquí reunido en esta noche, yo quiero invitarte a que tú puedas aceptar el mensaje que el Señor nos ha entregado, pero que por sobre todas las cosas puedas colocarlo en práctica. El Señor te bendiga grandemente. Te quiero invitar a que oremos. Amado Padre Celestial, tu palabra ha sido abierta. Hemos estudiado estos principios bíblicos que son trascendentales para la vida espiritual. Quiero pedirte que tú grabes con fuego en nuestros corazones estas palabras que han sido, cierto, entregadas hoy por el pastor. Acompáñanos, dirígenos y bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Que tengas una buena noche. Un abrazo. Nos vemos mañana.